Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de la materia de INF 328, comparación de lenguajes. Estamos repasando algunos aspectos generales relacionados a los lenguajes de programación. Ya la anterior semana, bueno, ya la anterior clase habíamos hablado un poquito de la historia de las diferentes generaciones de lenguajes de programación, algunas características de los lenguajes de programación, elementos como expresiones primitivas, utilizando Python para ejemplificar, mecanismos de combinación, mecanismos de abstracción. También habíamos hecho una descripción de los elementos del lenguaje de programación que lo compone, por ejemplo, un léxico, eh, la sintaxis, la semántica. También habíamos hablado de la traducción de programas. Cuando hablamos de la traducción de programas, nos referimos básicamente a eh, compilar o interpretar, ¿no? Cuando se compila, cuando el programa fuente y las librerías pasan a través del compilador para que se cree un código objeto y se ejecute en una máquina determinada. Si existe un error, se edita, se corrige en el programa fuente. ¿Cuándo era interpretar? Cuando eh, un programa fuente pasa a través de un intérprete, se traduce y ejecuta línea a línea. Si existe en una línea un error de sintaxis, no ha visto las siguientes líneas, sino que te pide que edites y corrijas, ¿no? Además, habíamos visto las fases que un intérprete como un compilador deben llevar a cabo. Eh, Pasa por un analizador léxico, luego un analizador sintáctico y finalmente por un analizador semántico, ¿no? Y ya lo que vamos a empezar a ver el día de hoy tiene que ver con un último aspecto a considerar cuando se está realizando la traducción, es el relacionado a la recuperación de errores, ¿no? Que esta recuperación de errores va a favorecer la fiabilidad, una propiedad importante de un traductor. Los errores se pueden clasificar de acuerdo con la fase de traducción en la que se encuentran. Si estamos, por ejemplo, en la parte del analizador léxico, en la fase en que se está haciendo un análisis léxico, entonces aparecen los errores léxicos, ¿no? Y están limitados, por ejemplo, al uso de caracteres ilegibles o no admitidos. Luego vienen los errores sintácticos que se o aparecen cuando estamos en la etapa del análisis sintáctico gramatical. Se refiere a tokens que faltan en expresiones o expresiones que no estén bien construidas, mal formadas. Luego hablamos de los errores semánticos, ¿no? Cuando están en una etapa o fase de análisis semántico, eh, que pueden ser estáticos, es decir, detectados antes de la ejecución, como tipos de datos incompatibles, variables no declaradas, o pueden ser también errores semánticos de tipo dinámico que se detectan durante la ejecución, como una división por cero o un subíndice fuera de rango. Y finalmente, los errores lógicos que son también cometidos por el programador, pero que además van a producir un comportamiento erróneo o no deseable. Es decir, puede haber un programa que no tenga errores ni léxicos ni sintácticos y sea semánticamente correcto, pero la ejecución no sea la que se espera, ¿no? Entonces, se espera también que este tipo de errores se puedan detectar antes de que se ejecuten, ¿no? Pero eso tiene que ver no con el comportamiento del traductor como tal, sino con el comportamiento del
programador. Por último, es necesario resaltar la pragmática de los lenguajes de programación, que se ocupa de aspectos como la especificación de mecanismos para activación o deshabilitación de diferentes opciones como la optimización, la depuración y otras facilidades que se denominan pragmáticas que suelen incluirse en los traductores. Ahora vamos a hablar un poquito de los lenguajes formales y los lenguajes naturales. Es imposible no definir o no hablar de un lenguaje formal o de un lenguaje natural cuando se hablan de aspectos generales de los lenguajes de programación. Principalmente porque, como decíamos en una anterior sección, es necesario definir utilizando una gramática formal, como habíamos dicho acá arriba, cuando nosotros definimos la sintaxis del lenguaje de programación, usamos gramáticas libres de contexto, no son gramáticas formales, ¿sí? Que nos van a permitir definir el lenguaje. Entonces es imposible no hablar de lenguajes formales, lenguajes naturales. Un lenguaje formal es un conjunto, ya sea finito o infinito, de cadenas finitas de símbolos primitivos, ¿no? Entonces decimos, estas cadenas están normalmente especificadas por un alfabeto y una gramática. ¿Qué es un alfabeto para un lenguaje formal? Es un conjunto finito que no puede ser vacío de símbolos, letras, eh, símbolos de puntuación y otros, digamos, ¿no? La gramática es un conjunto finito de reglas que me permiten formar cadenas que son finitas también con los símbolos que nosotros hemos definido en el alfabeto. A cada cadena de símbolos de un lenguaje formal se le llama fórmula bien formada o palabra del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje formal, y en particular de las gramáticas formales, como mencionaba hace un minuto, no podemos dejar de hablar de Chomsky, quien ha clasificado eh, estas gramáticas formales de manera jerárquica, ¿no? Y cada gramática va a generar un lenguaje formal. Entonces, la jerarquía de Chomsky de las gramáticas formales viene dada por el tipo 3, que es el que está en la parte interior, que son gramáticas regulares. Estas gramáticas regulares van a generar lenguajes regulares. Estas gramáticas regulares son un subconjunto del tipo 2, gramáticas independientes del contexto, que van a generar lenguajes independientes del contexto. Esta, a su vez, es un subconjunto del tipo 1, gramáticas dependientes del contexto, es decir, que van a generar lenguajes dependientes del contexto, contextuales. Y finalmente viene la del tipo 0, que tiene por subconjuntos a todas las anteriores, que son las gramáticas libres o sin restricciones. Estas van a generar, como ustedes ya se imaginan, lenguajes sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuanto menor es el tipo, mayor es el poder expresivo del lenguaje generado y más complejidad tiene su tratamiento por parte de una máquina. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que recordar. Ahora bien, un lenguaje regular es un lenguaje formal que tiene estas características. Puede ser descrito mediante una expresión regular, ¿no? Eh, Aquí vamos a expresar de manera compacta cómo todas las cadenas de símbolos pertenecen al lenguaje regular. La otra característica es
que puede ser generado mediante una gramática regular. Es decir, podemos obtener todas las cadenas de símbolos que pertenecen a ese lenguaje regular. Y finalmente puede ser reconocido mediante un autómata finito. Podemos determinar si una cadena de símbolos pertenece a este lenguaje regular o no. Ahora, hablemos de los lenguajes naturales. Los lenguajes naturales son aquellos con los cuales hablamos y escribimos en nuestras actividades cotidianas, tal cual está pasando en este momento. Entre sus ventajas podemos citar que es fácil de usar y de entender, es muy fácil de usar como lo hacemos diariamente y de entenderlo por la misma razón. No debemos aprendernos ningún lenguaje nuevo porque es el que usamos y cualquiera puede leer la especificación y comentarla o criticarla, es decir, la especificación al estar escrito en un lenguaje natural puede ser comentada, criticada en cualquier momento. Entre los inconvenientes están la imprecisión y la ambigüedad. Esto, un ejemplo claro, es cuando nosotros elicitamos requerimientos en el desarrollo de cualquier sistema de software, que nosotros describamos una especificación de manera errónea, va a llevar que la implementación final no cumpla esa especificación. ¿A qué me refiero una especificación? Una especificación de requerimientos que es mal descrita en el lenguaje natural puede llevar a una implementación errada de esa especificación y eso al final va a permitir o va a hacer que no se cumplan con los requerimientos dados. Además, ¿por qué es tan fácil de usar? Algunas veces se ocultan ciertas cosas eh, detrás de su semántica que solamente se van a poder de manifiesto cuando se empiece a programar, cuando se empiece a traducir, ¿no?, un lenguaje de programación. Uno de esos problemas, por ejemplo, es el uso de el lenguaje estructurado, ya sea inglés o el español estructurado. Lo que intentan hacer de eso es tratar de atenuar estos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un subconjunto, ya suponemos que la especificación ya se circunscribe, ¿no?, a ciertas palabras del lenguaje natural. Ya no esperamos que cuando se usa todo ya no sea tan ambiguo. De todas maneras, igual sigue presentando errores, ¿no? Eh, También podemos decir que los lenguajes de programación, eh, si los relacionamos con un lenguaje natural, ocupa una posición intermedia entre los lenguajes naturales humanos y los lenguajes de máquina, ¿no?, dependiendo de cada hardware. Además, eh, podemos decir que existen lenguajes naturales que permite que los sistemas de computación acepten, interpreten y ejecuten instrucciones en el lenguaje materno o natural, usualmente el inglés, ¿no? Esto permite al usuario comunicarse de manera inmediata con una base de datos corporativa o un sistema experto. También podríamos decir los lenguajes naturales se distinguen por las siguientes propiedades. Están desarrollados por enriquecimiento progresivo antes de cualquier intento de formación de una teoría. Es decir, estos lenguajes naturales vamos construyendo oraciones
a medida que vamos aprendiendo del lenguaje, ¿no? Y no debido a una teoría que me dice cómo debemos escribir estas oraciones. La importancia de su carácter expresivo, otra, debido grandemente a las riquezas del componente semántico, polisemántica. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar varias interpretaciones, porque el lenguaje natural es muy expresivo. Y finalmente, la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de una formalización completa. Esto quiere decir que el lenguaje natural no va a poder llevarse de manera formal todo el lenguaje natural porque es muy complejo, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Hablemos ahora del diseño de un lenguaje de programación. Entonces, cada vez que hablamos de diseñar un lenguaje de programación, eh, lo que queremos es determinar qué características pragmáticas deben tener los lenguajes de programación cuando se diseñan. Además, a partir de esas características, nos va a ser fácil poder elegir un lenguaje de programación como una herramienta para desarrollar software. Hasta ahora, lo que sabemos, y es básicamente cierto, es que ningún lenguaje es adecuado para cualquier escenario o tarea. A pesar que hoy en día se tienen muchos lenguajes de propósito general, pero lo que se reconoce es que no todos se pueden aplicar en cualquier escenario. Entonces, es otra de las cosas por las que es necesario conocer las características o principios, ¿no? Que las van a diferenciar y van a hacer que sean las más adecuadas de usarse en un determinado contexto. Y como desarrolladores tenemos que conocer estos principios, estas características de diseño para poder elegir el mejor lenguaje de programación cuando abordemos eh, un desarrollo de un sistema de software. El primero que vamos a ver es la eficiencia. Este principio se refiere a que el diseño debe permitir al traductor la generación de código ejecutable eficiente, también conocido como optimizabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros vayamos a diseñar el lenguaje de programación utilizando, por ejemplo, tipos estáticos, tipos dinámicos, ¿no? Va a hacer que sea eficiente o no. Eh, la eficiencia se organiza en tres principios. La eficiencia de traducción estipula que el diseño del lenguaje debe permitir el desarrollo de un traductor eficiente. Espérenme un segundito. Sí.
Muy bien. Entonces estábamos comentando sobre la eficiencia, ¿no? Que se va a organizar en tres principios. La eficiencia de traducción, que estipula que el diseño del lenguaje debe permitir el desarrollo de un traductor eficiente y de tamaño razonable. Eh, Esto tiene que ver que cuando se diseña un lenguaje de programación, se piensa en cómo, por ejemplo, se van a declarar las variables o instanciar los objetos, de tal manera de que se necesite que el compilador o intérprete, podría ser el compilador, haga una o dos pasadas. eh, Estos traductores puedan de alguna manera verificar errores que sean algún tipo de error que se podría verificar cuando está en tiempo de ejecución, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. La eficiencia de implementación, que es la eficiencia con que se puede escribir un traductor, que a su vez depende de la complejidad del lenguaje, es decir, que cuando hablamos de la implementación, decimos cómo vamos a desarrollar un traductor eh, que dependa de la complejidad del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en C o en Java, donde se tienen declaraciones de tipos estáticos, dinámicos, de variables, se tiene una construcción un poco más compleja, de una sintaxis un poco más compleja que en Python. Entonces, suponemos que su traductor tiene que ser mucho más eficiente que el de Python, ¿no? Tiene que existir una eficiencia de implementación. La eficiencia de la programación, que está relacionada con la rapidez y la facilidad para escribir programas o la capacidad expresiva del lenguaje. En el primer caso, ustedes han debido ver muchas animaciones donde se imprime Hola Mundo utilizando varios lenguajes, ¿no? Eh, y obviamente todos coincidimos en que escribir un hola mundo en Python es mucho más rápido y fácil que en la mayoría de los lenguajes de programación. Ah, y de la misma manera, hablamos también de una capacidad expresiva. La capacidad expresiva del lenguaje tiene que ver con el azúcar semántica que se dice, que tiene que ver con varias formas de hacer algo, como una estructura repetitiva, por ejemplo, o algo, ¿no? Pero eso también va en contraste con la estandarización, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente hablamos de la fiabilidad, de la que ya habíamos mencionado hace unos minutos. Eh, Exige de un tiempo adicional para pruebas, para recuperarse de errores o agregar nuevas características. Esta es una capacidad de mantenimiento. Y depende tanto de los recursos disponibles como los de su consumo. Ah, Esto usualmente el tema de la fiabilidad los resuelve la ingeniería de software, eh, pero cuando se desarrolla decimos que esto tiene que ver más con que sea legible y que se pueda mantener, ¿no? Que de una facilidad de escritura. Pero eso ya se ve cuando hablamos con ingeniería de software. Recuerden, la fiabilidad es simplemente que un programa haga lo que esperamos que haga y que se pueda al final recuperar ciertos errores, ¿no? Que existen. Otra característica es la regularidad. La regularidad de un lenguaje de programación es un principio que se refiere al comportamiento de las características del lenguaje y se divide a su vez en tres propiedades: la generalidad, la ortogonalidad y la uniformidad, ¿no? Y si alguna de ellas no se cumple, ya se dice que el lenguaje no es regular, sino es irregular. En cuanto a la primera propiedad, hablamos de la generalidad.
se consigue cuando el uso y la disponibilidad de los constructores, es decir, de, de esas primitivas, de esos tokens que hemos estado hablando en unos capítulos anteriores, no están sujetos a casos especiales, y cuando el lenguaje incluye solo a los constructores necesarios y el resto se obtienen por combinaciones de constructores relacionados, ¿no? Entonces, eh, pueden existir diferentes formas de realizar una operación. La ortogonalidad o independencia ocurre cuando los constructores del lenguaje pueden admitir combinaciones significativas y en ellas la interacción entre los constructores o con el contexto no provocan restricciones ni comportamientos inesperados. Eh, Aquí debemos esperar que estos constructores no se comporten de manera diferente en contextos que no sean los mismos, ¿no? En contextos diferentes. Entonces estamos hablando de que estas restricciones que dependen del contexto, de un contexto determinado, no son ortogonales. Y si no son ortogonales, estamos hablando de lenguajes que se denominan irregulares, ¿no? Por último, la uniformidad se refiere a lo que se ve similar, lo que es similar se ve similar y lo diferente, diferente. Eh, Tiene que haber una consistencia entre la apariencia y el comportamiento de los constructores, ¿no? Eh, que en diferentes situaciones haga lo que se espera que haga, ¿no? Esto mm, puede dar pie a que, por ejemplo, en algunos lenguajes se utilicen el ampersand como un puntero hacia una dirección de memoria física o como un operador lógico, por ejemplo. Principalmente eso se da en C. Ahora, podríamos indicar que las no uniformidades también pueden considerarse no ortogonalidades, pues ocurren en contextos particulares y pasa a partir de interacciones entre constructores, ¿no? Algunos principios adicionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Álvaro, Luis, Murucci, preguntas. Brian Hinojosa, ¿está vivo? Sí, sí, ninguna pregunta. Muy bien. Diego Alejandro, ¿está vivo? Mucho, primer caída en acción. Estela, Luque. Sí, licenciado, ninguna consulta. Muy bien, las dos Estelas. Jorge Luis, Condori. Otro caído en acción. Judith Coyo. Muy bien. Miki, Jersey. Todo claro, Lick. Ruslan, ¿alguna pregunta? Ninguna, Lic. Muy bien, Ruslan. ¿Estás vivo? Solandre, Ramos. Todo claro, Luis. Muy bien. William Gerson. Williams. Ok. Ok, muy bien. Entonces, además de estas dos características, de la eficiencia y la regularidad en el diseño de un lenguaje de programación, hablamos de algunos principios que se denominan adicionales. Estos principios adicionales son la simplicidad, expresividad, extensibilidad, capacidad de restricción, consistencia entre la notación y las convenciones, precisión, portabilidad, seguridad, interoperabilidad.
Cuando hablamos de simplicidad, es un principio que se refiere sintácticamente a que cada concepto del lenguaje se presente de una forma única y además legible y que semánticamente contenga el menor número posible de conceptos y además que tenga una estructura con reglas de combinación sencillas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario para esto, por ejemplo, que se tengan pocos constructores, ¿no? No quiere referirse a eso, ¿ya? No siempre es bueno tener pocos constructores. Eh, Puede ayudar, pero no es una regla. ¿Por qué puede ayudar? Porque se puede presentar de una forma única y además legible, ¿no? No se va a poder malinterpretar y las reglas de combinación entre ellos van a ser muy sencillas, pero no siempre, ¿no? Eh, ok, eso es simplicidad. La expresividad es la facilidad con la que un lenguaje de programación permite expresar procesos y estructuras complejas. Uno de los mecanismos más expresivos es la recursividad, ¿no? Cuando hablamos entonces de la expresividad, estamos hablando de que los lenguajes de programación deben presentar una manera de expresar procesos y estructuras que sean complejos de la manera más sencilla, ¿no? En este caso estamos diciendo que la recursividad, por ejemplo, es uno de estos mecanismos más expresivos, ¿no? Ah, Ahí hay que ver, por ejemplo, el tema de la expresividad tiene que ver con, o habría que analizar con, o desde la perspectiva de los paradigmas imperativos, declarativos, porque en estos es donde se pueden ver algunas de sus diferencias. Luego hablamos de la extensibilidad. Decimos es la propiedad relacionada con la posibilidad de añadir nuevas características a un lenguaje, como nuevos tipos de datos o nuevas funciones a la biblioteca. Eh, También pues, se pueden añadir palabras clave, constructores al traductor, y eso ocurre usualmente con el paradigma declarativo, que tiene muy pocas primitivas y por lo que es necesario que se vayan incorporando algunos constructores en el ambiente de ejecución. Um, Al igual que el anterior caso, la extensibilidad depende mucho del paradigma de programación en el cual se maneje, ¿no? Habría que trabajar sobre eso, ¿no? Um, Ahí tendríamos que ver, como ustedes ven, en los lenguajes imperativos, probablemente aquellos que son orientados a objetos, poder producir clases como una clase matriz y sobrecargando operadores, ¿no? Como ustedes ya saben, de este 121 para que tengan un comportamiento. Y en los lenguajes declarativos, probablemente incorporando constructores simples porque tienen un número muy pequeño de primitivas estos lenguajes, ¿no? Am, Además, cuando hablamos también de la extensibilidad, también tenemos que hablar de la modularidad, ¿no? Que estos lenguajes sean capaces de permitir que se incorporen bibliotecas, ¿no? ¿Sí? Eh, y que que nos puedan ayudar a implementar diferentes proyectos de software, ¿no? Sí, entonces, es muy importante que nos permitan además la reutilización de estos módulos y muchas veces que cuando se reutilicen no afecten al resto del programa. A eso se llama escalabilidad, ¿no? La escalabilidad tiene que ver con que se modifique algo y cuando se modifique eso no afecte al resto del programa, ¿no?
de tal manera que podamos agregar más módulos o más funcionalidades, ¿no? Entonces, eso funciona justo también como cuando se trabaja con APIs, ¿no? Sí, es más o menos una idea. La capacidad de restricción. La capacidad de restricción se refiere a la posibilidad de que un programador utilice solo un subconjunto de constructores mínimos y por lo tanto solo necesita un conocimiento parcial del lenguaje. Eh, Probablemente en Python, para poder hacer machine learning, quizás no es necesario comprender todas las características del lenguaje, por ejemplo, relacionadas a la implementación de objetos, por ejemplo, ¿no? Probablemente con lo que... Y es más, ni siquiera muchas estructuras de control, sino con algunas de las funciones que vienen en algunas de las librerías estándar, eh, Matplotlib, eh, Pandas, Keras, sea suficiente, digamos, ¿no? Entonces, esta es una capacidad de restricción, ¿no? Que tiene que ver con que el programador no necesite aprender todo el lenguaje, ¿no? Y ya de a poco puede implementar cosas muy complejas con lo que conoce. Um, Además, también le ayuda al traductor porque no se va a implementar todos y cada uno de los elementos de un lenguaje, ¿no? Entonces, ahí ya hay algunas cosas que hay que analizar. Um, el otro tiene que ver con la consistencia entre la notación y las convenciones. Un lenguaje debe incorporar notaciones y cualquier otra característica que sea convertido en estándares. Recuerden que una de las características de las cuales estamos hablando ya en la anterior clase es que los conceptos como programa, módulo, funciones, procedimientos, variables, son estándares y que todos los lenguajes de programación la incorporan. Eh, Estos aspectos que son estándar tienen que estar perfectamente reconocibles, ¿no? Lo que va a facilitar que cualquier programador utilice el lenguaje, ¿no? Lo mismo que las notaciones relacionadas a las matemáticas, operadores, sentencias de control u otros, ¿no? Eh, Eso va a permitir, y no solamente quizás constructores o tokens o símbolos de puntuación, sino también, por ejemplo, la sangría que genera automáticamente Python cuando va escribiendo algunas estructuras de control, ¿no? Entonces, eh, como les digo, tiene que estar en función de los estándares que permite que se implementen o que un programador haga un programa en cualquier lenguaje de programación. La precisión es otra característica adicional. Es la propiedad que exige una definición precisa del lenguaje de forma que el comportamiento de los programas sea predecible. Eh, Tiene que relacionarse con la fiabilidad, como estábamos hablando, que haga lo que se supone tiene que hacer, con la confianza en los traductores y con la portabilidad, ¿no? Porque se vaya a comportar igual en cualquier máquina, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a pensar que esta definición precisa va a permitir que sean eh, fiables. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que nosotros leemos que dice que hagan y van a ser también portables porque no van a depender de una máquina, ¿no? Eso es básicamente. La portabilidad, lo que estábamos mencionando, se consigue si la definición del lenguaje de programación es independiente de una máquina en particular. Los lenguajes interpretados
o aquellos cuya ejecución se delega en una máquina virtual como Java, por ejemplo, son normalmente portables, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con el manejo de la memoria física, ¿no? Pero eso también depende de los diferentes lenguajes de programación que se han implementado hasta la fecha. Hablamos de la seguridad. Este principio adicional pretende evitar los errores de programación y permitir su descubrimiento. Esto también está relacionado con la fiabilidad y con la precisión. Eh, Sin embargo, la seguridad también tiene que ver con la capacidad expresiva del lenguaje, ¿no? Eh, de tal manera que un programador especifique todo lo necesario eh, en el código, de tal manera que se pueda evitar errores de algún tipo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que se esté desarrollando, ¿no? Esto tiene que ver con lo que el programador esté desarrollando. La interoperabilidad básicamente tiene que ver con la facilidad que tienen que diferentes tipos de ordenadores, redes, sistemas operativos, aplicaciones o sistemas para trabajar conjuntamente de manera efectiva, sin comunicaciones previas, para intercambiar información útil y con sentido. Esa definición es una definición muy completa. Y si hablamos de los lenguajes de programación, es justamente eso, ¿no? La posibilidad de que un código interactúe con otro escrito en otro lenguaje de programación, ¿no? Eh, Gracias a, por ejemplo, servicios web. No, los servicios web que son solo protocolos y estándares para intercambiar datos entre aplicaciones para hacer que una aplicación desarrollada en un determinado lenguaje de programación se pueda comunicar o pueda intercambiar datos con otra aplicación desarrollada en otro lenguaje de programación, ¿no? Entonces, es más o menos de esa manera. Además, también tiene que ver con la capacidad de escribir un lenguaje de programación dentro de otro lenguaje de programación para simplificar la programación. Por ejemplo, cuando se embeben procedimientos almacenados de SQL en otro lenguaje de programación, ¿no? Para hacer que esto eh, se manejen variables y sea en algunos casos más eficiente y seguro. Por último, vamos a ver la importancia del estudio de los lenguajes de programación. Es lo último que vamos a ver el día de hoy. Mejora la habilidad para desarrollar algoritmos eficaces. A partir de las características que tienen ciertos lenguajes de programación, eh, estos van a beneficiar al programador, haciendo que no desperdicie grandes cantidades de tiempo o que tenga errores lógicos que pueden hacer perder mucho tiempo al momento de identificarlos. Entonces, mejora la habilidad para desarrollar algoritmos eficaces. Dos, mejora el uso del lenguaje de programación disponible. A partir de que nosotros entendamos cómo se implementa el lenguaje, probablemente nuestra habilidad para escribir programas eficientes también vaya mejorando. Enriquece su vocabulario de construcciones útiles de programación. Eh, Nos van a ayudar, estos los lenguajes de programación nos van a ayudar a pensar cómo construir o desarrollar software. Eh, los lenguajes sirven para eso, para estructurar lo que uno piensa, ¿no? Eh, que en algunos casos es muy difícil de realizarlo a través de una expresión directa, usando palabras. Um, Cuatro.
permite una mejor selección del lenguaje de programación. Cuando la situación, cuando existe una situación determinada, cuando vamos a encarar un nuevo proyecto de desarrollo de software, el conocer una variedad de lenguajes de programación nos va a permitir seleccionar aquel que es correcto para este proyecto en particular y por lo tanto va a permitir que se reduzca la codificación necesaria. 5, hace más fácil el aprendizaje de un nuevo lenguaje. Si los lenguajes de programación tienen un conjunto estándar de elementos, entonces aprender un lenguaje de programación nos va a permitir aprender también otro lenguaje de programación, ¿no? Y quizás en un tiempo menor al que nos ha llevado el aprender el primer lenguaje de programación. El último, facilita el diseño de un nuevo lenguaje. La mayoría de los desarrolladores no se consideran diseñadores, ¿no? Pero un diseñador tiene que pensar en cómo un usuario va a manejar diferentes formatos, diferentes comandos para comunicarse con un programa y que evidentemente lo puede lograr desde una perspectiva de un desarrollador, de un programador, ¿no? Por lo tanto, facilita el diseño de un nuevo lenguaje. De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas, inquietudes. ¿Alguien? Creo que he dicho algo. Muy bien. Roberto. Disculpe, licenciado, en el caso de la interoperabilidad, ¿es como una forma de estandarización para que se comuniquen todos? Claro, eso vendrían a ser los servicios web. Los servicios web son la estandarización. En cambio, la interoperabilidad es una propiedad de un lenguaje de programación que va a permitir que ocurra eso, ¿no? Un lenguaje de programación tiene la propiedad de interoperabilidad, es decir, que pueda comunicarse a través de mecanismos o protocolos como lo son los servicios web con otros lenguajes de programación, ¿no? Esa es la diferencia. La interoperabilidad es una propiedad del lenguaje de programación. En cambio, el servicio web es el estándar que va a permitir que 2 o 3 o más lenguajes de programación con esa propiedad se comuniquen, ¿no? Los servicios son esos, ¿no? Son estándares, son protocolos que permiten la comunicación, el envío de datos, por ejemplo, ¿no? Ok, gracias, Lick. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ok, si no hay dudas, vamos a detener la grabación.